Listo, ahí comenzó a grabar. Entonces, la sesión pasada comenzamos a ver una materia fundamental que dice relación con los derechos subjetivos en particular. Dijimos, antes que eso, que las cosas, en términos bien genéricos, pueden ser cosas inmateriales o incorporales y cosas corporales. Las cosas incorporales son principalmente los derechos. Y dentro del derecho podemos subdistinguir al derecho objetivo y los derechos subjetivos. Y dentro de los derechos subjetivos, que son estas facultades de las personas, de los sujetos, a su vez podemos subdistinguir dos categorías. Por un lado, los derechos reales y por otro lado, los derechos personales. Los primeros están expresamente definidos en el artículo 577 del Código Civil y los segundos en el 578 del Código Civil. Los derechos reales son aquellos que se ejercen directamente sobre las cosas sin respecto a determinada persona. Una relación cosa-persona. Y los derechos personales son aquellos que, en donde media un vínculo jurídico que vamos a denominar obligación. Entonces, los derechos reales es un derecho que yo ejerzo sobre una cosa y los derechos personales es un derecho que yo hago exigible a otro sujeto porque este sujeto, que es el deudor, tiene la obligación de cumplir una prestación para conmigo, que soy el titular del derecho real. Entonces, dábamos algunos ejemplos y luego yo viendo la grabación creo que debería ser más preciso en algunas cuestiones. Por ejemplo, en un contrato de compraventa entre yo y, voy a ver aquí a los participantes, entre yo y Antonia, por ejemplo, donde yo soy el vendedor y Antonia es la compradora, yo como vendedor tengo la obligación de entregarle la cosa. ¿Por qué? Porque Antonia tiene el derecho personal como compradora. Entonces, ella al ser acreedora de un derecho personal, yo como deudor tengo una obligación. Y mi obligación como vendedor es entregarle la cosa. Y por otro lado, como es un contrato bilateral, es decir, ambas partes se obligan, ambos somos acreedores y deudores a la vez, ella como compradora tiene la obligación de pagarme el precio. ¿Y por qué tiene que pagarme el precio? Porque yo, como vendedor, tengo el derecho personal de que me paguen el precio. Entonces existe una relación bilateral en donde no tan solo una parte se obliga, sino que ambas partes nos obligamos. Bien. Finalizamos la sesión pasada analizando este paralelo entre los derechos personales y reales y los criterios de distinción. Bien. ¿Alguna duda respecto a todo esto? Marcelo, ¿Sí? ¿hay casos en que el sujeto activo y el pasivo intercambian roles y que el pasivo pasa a ser el activo y el activo pasa a ser el pasivo? De hecho, en el contrato de compraventa sucede eso. En el contrato de compraventa, ambos sujetos, el comprador y el vendedor, son deudores y acreedores a la vez. Cada uno es sujeto activo y sujeto pasivo a la vez. No sé cómo, voy a intentar dibujarlo. No sé cómo hacerlo. Ya no voy a dibujarlo. Pero fíjense. En relaciones jurídicas complejas en donde ambas partes son acreedores y deudores a la vez, estos sujetos van a intercambiar roles. Voy a reiterar el ejemplo de la compraventa. Entonces yo con Ángeles contraté la compraventa de un computador. Un computador que yo se lo voy a vender a ella y ella me lo va a comprar. Entonces, fíjense, una primera relación es en donde ella me va a pagar el precio. Entonces ahí, ¿quién es el deudor? ¿Ella o yo? ¿La compradora o la vendedora? ¿El comprador o la... disculpe, ¿el vendedor o la compradora? La compradora.
Claro, la compradora va a ser la deudora en ese caso. Entonces, ella es la sujeto pasivo en esta primera relación. Ella me tiene que pagar el precio. Ella me debe a mí porque yo tengo el derecho personal a que me paguen el precio. Esa es una primera situación. Ahora la segunda situación, cuando ella me paga el precio, ¿qué obligación surge para mí como vendedor? Entregarle el bien. Entregarlo. Entonces, ahora en esa segunda relación donde yo debo entregar el precio, ¿quién es el deudor? ¿El comprador o la vendedora? ¿El vendedor? Vendedor. Vendedor. El vendedor. Entonces, ¿se fijan? Ella en primer lugar fue deudora y en segundo lugar ella fue acreedora. Y yo fui en primer lugar acreedor y en segundo lugar fui deudor. En esas relaciones se empieza a interactuar, empieza a modificarse, a confundirse la figura del acreedor y del deudor, porque es una relación jurídica compleja. Es una relación jurídica en donde ambas partes se obligan, no tan solo una se obliga con la otra, sino que ambos se obligan bilateralmente, el acreedor para con el deudor y luego el deudor para con el acreedor. ¿Se entiende eso? Sí, perfecto. Muchas gracias. De nada. Bien, entonces lo que corresponde seguir viendo es eh, precisamente las fuentes de origen de los derechos reales. Ya habíamos dicho antes que los derechos reales están expresamente señalados por la ley. Las partes, los contratantes, las personas, los sujetos no pueden, en caso alguno, crear, en razón de la autonomía de la voluntad, nuevos derechos reales. Los derechos reales son solamente aquellos que establece expresamente el legislador. El legislador es quien establece cuáles son los derechos reales y nadie más que él. Existe una reserva de ley. Y eso incluso está consagrado en el artículo 19, número 24 de la Constitución. Ahí expresamente el constituyente originario dijo: la ley será quien se encargue de determinar cuáles serán los modos de adquirir el dominio. Y esos modos de adquirir el dominio están entonces señalados en el Código Civil. Los modos de adquirir el dominio son la fuente directa de los derechos reales. Los derechos reales nacen no por un contrato, jamás nacen por el contrato, sino que surgen por los modos de adquirir el dominio. Los modos de adquirir el dominio son todos aquellos hechos que permiten adquirir un derecho real, que permiten asumir, crear, entregar un derecho real. Marcelo, ¿Sí? el derecho real, o sea, el modo de adquirir el derecho real se hace solamente a cosas, o sea, a bienes inmuebles o también a bienes muebles. No, para bienes muebles y bienes inmuebles. Ah, ya, para ambos. Ya. Sí. Con ciertas distinciones que vamos a hacer a continuación. Bien, entonces fíjense, los derechos personales ya habíamos dicho que nacían en este segundo criterio de las fuentes de las obligaciones, que son la ley. La ley, por ejemplo, es fuente de derechos personales a propósito de, supongamos, el derecho a alimentos. El derecho a alimentos que le debe el padre al hijo es una obligación, ¿cierto? El padre se obliga a entregarle alimentos para la subsistencia a los hijos. Esa es una obligación del padre. Y esa obligación no tiene como fuente un contrato, no tiene como fuente un delito, sino que tiene como fuente la ley. La ley dispone, los padres deben entregarle alimento a sus hijos. Entonces esa es una obligación de origen legal. La ley es la primera fuente de las obligaciones. La segunda fuente de las obligaciones es el contrato. Los contratos son convenciones, son acuerdos de voluntades en donde nacen derechos y obligaciones. Si yo celebro un contrato de compraventa con Charlotte, va a surgir la obligación mía de entregarle la cosa y va a surgir la obligación de ella de pagarme el precio. Es otra fuente de las obligaciones. Una tercera fuente de las obligaciones es el cuasicontrato. El cuasicontrato, ya lo veremos más adelante, pero es digamos una manera en donde no median ambas voluntades, pero finalmente igual se obligan. Es un casi contrato. Por ejemplo, la agencia oficiosa es un cuasi contrato. Y la agencia oficiosa consiste en, por ejemplo,
yo y Cristóbal somos vecinos, y Cristóbal se va de vacaciones un mes, y deja a su perro en el antejardín y lo deja abandonado, sin ningún tipo de alimento, ni agua, ni nada. Entonces, obviamente en un mes, si nadie hace nada, el perro se va a morir. Entonces yo, al constatar esa situación, todos los días en el antejardín les voy a entregar agua y comida de perro al perro de Cristóbal. Entonces, una vez que Cristóbal vuelve, se da cuenta que el perro, bueno, sigue vivo y estuvo bien alimentado durante todo ese mes. Entonces, Cristóbal se va a tener que obligar, en virtud de esta situación, a tener que devolverme todo lo que yo gasté por salvar o guardar a su perro. En ese caso, no hay un contrato. Cristóbal no me dijo a mí que yo le diese alimento a su perro, pero yo fui un agente oficioso. Entonces lo hice de buena voluntad, pero bueno, él me deberá después devolver el dinero que yo gasté para salvar a su perro. Marcelo, ¿Sí? y en esta situación no se puede dar, por ejemplo, un accidente de tránsito para que sea un cuasi contrato. No, no, los accidentes de tránsito los vamos a ver a continuación como otra fuente de las obligaciones, que es el hecho ilícito. Ah, Entonces estamos viendo la fuente de las obligaciones, de dónde surgen las obligaciones. La primera ya habíamos dicho que era la ley, y dimos un ejemplo. Un segundo ejemplo es el contrato. El tercer fuente de obligaciones es el cuasi contrato. La cuarta es el delito, y la quinta es el cuasi delito. Ambas dos se pueden agrupar en la categoría de hecho ilícito. La gran diferencia entre el delito y el cuasi delito es que el delito se comete con dolo, es decir, con la intención positiva de causar un daño, y el cuasi delito no se realiza con dolo, sino que se realiza con culpa, sin la intención de generar el daño. Se hace de forma negligente. Esa es la gran diferencia entre el delito y el cuasi delito. Entonces, el delito es el hecho ilícito doloso. Es el hecho ilícito, es aquella intención positiva de causar un daño de forma, de forma directa en contra de un sujeto o en contra de la cosa de algún sujeto. Ese es un delito. Por ejemplo, voy y en mi auto y quiero atropellar o quiero, digamos, chocar el auto del vecino, voy y lo choco simplemente. En ese caso habría un delito que después va a tener que ser reparado. El daño que produjo ese delito tiene que ser reparado. Y un cuasi delito sería que voy de forma negligente escuchando música muy alta y me desconcentro en un momento y choco el vehículo del vecino. Y en ese caso ya no sería un delito, sino que sería un cuasi delito, porque lo cometí por negligencia, no lo cometí de adrede, no lo cometí ex profeso, lo cometí porque me descuidé. Entonces, esos hechos ilícitos también generan obligaciones. Va a surgir la obligación de reparar ese daño, de indemnizar de perjuicios. ¿Se entiende la fuente de las obligaciones? Después vamos a volver a ellas, en todo caso, de forma un poco más eh, esquemático. Ahora estoy simplemente dando algunos conceptos generales. ¿Sí? ¿Se entiende? sí, Bien. Entonces, de ahí surgen los derechos personales / obligaciones. Los derechos reales, en cambio, nacen de los modos de adquirir el dominio. De los modos de adquirir el dominio. Y los modos de adquirir el dominio ya dijimos que son aquellos hechos que la ley le atribuye la cualidad de poder crear derechos reales, de poder constituir derechos reales, de poder constituir dominio, usufructo, uso, servidumbre, etc. Entonces, los derechos reales, como el derecho de propiedad, el derecho de servidumbre, el derecho de hipoteca, el derecho real de herencia, siempre van a nacer de los modos de adquirir el dominio. Nunca pueden surgir de los contratos. Los contratos no son fuente de derechos reales. Ya. Entonces,
esos modos o formas de adquirir el dominio son las siguientes: la tradición, la prescripción adquisitiva, la ocupación, la accesión, la sucesión por causa de muerte y la ley. Esos son los modos de adquirir el dominio. ¿Estos conceptos ya los han visto en clases o no? Sí. Bien. Vamos entonces a definir cada uno de ellos. Solamente de estos modos de adquirir el dominio van a surgir derechos reales. No pueden surgir los derechos reales de otro modo, solamente a través de uno de estos modos de adquirir el dominio. Bien. Las dos más importantes son las que están al comienzo: la tradición o la prescripción adquisitiva. La tradición es un modo de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ellas a otro. Consiste en la entrega que el dueño hace de la cosa a otro, habiendo, por una parte, la facultad e intención de transferir el dominio, y por otra, la capacidad e intención de adquirirlo. Así está definida la tradición en el artículo 670 del Código Civil. El artículo 670 del Código Civil, 670 del Código Civil, define a la tradición de ese modo: en la forma de adquirir el dominio de las cosas, y consiste en la entrega que el dueño hace de ella a otra persona, habiendo por una parte la facultad e intención de entregarla, y por otro lado la capacidad y el ánimo, la capacidad y la intención de adquirirlo. Entonces, fíjense, la tradición tiene dos elementos. Por un lado, un elemento material, consistente en la entrega física de la cosa. Bueno, en la entrega de la cosa, siendo más precisos, porque no siempre va a ser física, a veces puede ser simbólica, o ficta, o ficticia. Entonces, un primer elemento material, que es la entrega propiamente tal de la cosa. Y por otro lado también hay un elemento espiritual, subjetivo, que es el ánimo de transferir el dominio y el ánimo de adquirir el dominio. Hay un elemento espiritual, anímico, subjetivo, consistente en el ánimos de entregar la cosa, y por otro lado también tiene que existir el ánimo de recibir la cosa. ¿Se entiende qué es la tradición? Sí, quedó clarito. La tradición entonces es la entrega de la cosa. Yo, si celebro un contrato de compraventa con Laura de mi computador, celebramos el contrato, ella me paga el precio. ¿Ella es dueña del computador o no? No, porque todavía no me lo han entregado. Exactamente. Cuando yo te entrego mi computador, en ese momento está operando un modo de adquirir el dominio, que es la tradición. Y desde ese momento en adelante, desde que yo te entrego el computador, tú te transformas en propietaria del computador. Antes de que yo te realice la entrega, tú no eres propietaria del computador. Ahora, la tradición de las cosas hay que distinguir, o se diferencia, tratándose de cosas muebles o cosas inmuebles, de bienes muebles o de bienes raíces. Ya algo dijimos de esto la sesión pasada. Los bienes muebles se entregan físicamente. Por ejemplo, un computador, un auto. O sea, se perfecciona su contrato
por la sola voluntad de las partes, y yo perfectamente puedo entregarlo sin ningún problema. O sea, te lo entrego directamente a ti. En cambio, la tradición de bienes inmuebles es distinta. Es distinta porque ya dijimos que el contrato en sí no se perfecciona por el solo entrecruce de las voluntades. En la compraventa de bienes inmuebles, por ejemplo, la compraventa de una casa, de un departamento, de un fondo, no se perfecciona por el solo consentimiento de las partes, como es la regla general, sino que requiero de una solemnidad. ¿Se acuerdan cuál era esa solemnidad? Inscribirlo en los bienes raíces, o sea, en el conservatorio de bienes raíces. No, esa no es la solemnidad. La solemnidad, antes que eso, antes de ir a inscribir al conservador de bienes raíces, que eso efectivamente tiene que hacerse, antes de eso, ¿qué es lo que tenemos que inscribir en el conservador de bienes raíces? ¿Qué cosa? Antes de inscribir en el conservador de bienes raíces, tenemos que hacer una escritura pública ante notario. Entonces, la solemnidad para la compraventa de bienes inmuebles es la escritura pública. Una vez que yo tengo una escritura pública, tengo que ir a inscribir esa misma escritura pública en el conservador de bienes raíces, en el registro de propiedad. En el registro de propiedad, el conservador de bienes raíces. Esa inscripción conservatoria es el equivalente a la tradición en los bienes inmuebles. La tradición de bienes inmuebles es la inscripción en el conservador de bienes raíces. Que eso no se les olvida. Entonces, la tradición de los bienes muebles es la entrega generalmente física de la cosa. Te lo entrego. Puede ser física o también puede ser simbólica. Por ejemplo, si yo le vendí un auto, no le voy a entregar el auto propiamente tal, sino que le voy a entregar las llaves del auto. Y en ese caso va a ser una entrega simbólica, porque no se lo entregué directamente el auto, no le dije, toma, aquí está el auto, sino que le entregué las llaves. Eso sería una entrega simbólica, pero sigue siendo material. Y por otro lado, para los bienes inmuebles, la tradición es la inscripción de la escritura pública en el conservador de bienes raíces respectivo. ¿Se entiende? ¿Sí o no? Sí. Sí, se entiende. Muy bien. Vamos al segundo modo de adquirir el dominio. La prescripción adquisitiva. La prescripción adquisitiva. Entonces, otro modo de poder adquirir la propiedad es por medio de la prescripción adquisitiva, o, en latín, porque todas estas fuentes nacen del derecho romano, en latín se llamaba usucapio, pero aquí se traduce más bien como usucapión. Entonces se puede denominar de ambos modos: prescripción adquisitiva o usucapión. Bien. La prescripción adquisitiva o usucapión es el modo de adquirir las cosas ajenas, obviamente, es el modo de adquirir las cosas ajenas por haberse poseído esa misma cosa durante un cierto lapso de tiempo, y además concurriendo los demás requisitos legales. Es el modo de adquirir las cosas por haberse poseído durante un cierto lapso de tiempo y concurriendo los demás requisitos. Así está definida en el artículo 2492 del Código Civil. La prescripción adquisitiva está definida en el artículo 2492, y es el modo de adquirir el dominio de las cosas que se constituye por haberse poseído esa cosa durante un cierto lapso de tiempo. Y además concurriendo a los demás requisitos que establezca la ley. Entonces, fíjense. De acuerdo a la definición, podemos entender que la prescripción adquisitiva requiere de dos grandes requisitos para operar. En primer lugar,
tener la posesión del bien, y en segundo lugar, que transcurra un plazo determinado. O sea, si yo tengo esa cosa, y en segundo lugar, transcurre el plazo señalado por la ley, yo me voy a transformar en dueño de la cosa por haber operado la prescripción adquisitiva. Yo me puedo transformar en dueño de la cosa por haber operado la prescripción adquisitiva cuando yo haya tenido posesión del bien y cuando haya transcurrido un plazo de tiempo. Entonces, los dos principales requisitos de la prescripción adquisitiva o usucapión es posesión y transcurso del tiempo. ¿Alguna duda sobre esto? No. Ya. Bueno, precisemos un poco más. La posesión, por su parte, está definida en el artículo 700, si no me equivoco, del Código Civil. Y la posesión a su vez puede ser de dos tipos. Una posesión regular o posesión irregular. Posesión regular o posesión irregular. La posesión regular es aquella que tiene buena fe y justo título. Buena fe y justo título. Y la posesión irregular es aquella que le falta la buena fe o el justo título. O ambas. Le falta la buena fe o el justo título o le falta ambas. Y esto es importante para determinar el plazo. Porque si estamos en presencia de una posesión regular, operará la prescripción ordinaria. Operará la prescripción ordinaria. Si existe posesión regular, operará la prescripción ordinaria. Bien. Posesión regular opera la prescripción y la prescripción ordinaria tiene un plazo de tiempo que es distinto dependiendo si es bien mueble o bien inmueble. Si es un bien mueble, el plazo será de 2 años. Y si es inmueble, el plazo será de 5 años. O sea, si yo tengo posesión regular, es decir, tengo buena fe y justo título, opera el plazo de tiempo correspondiente a la prescripción ordinaria, que tratándose de bienes muebles es de 2 años y tratándose de bienes inmuebles es de 5 años. O sea, si yo tengo la posesión de un computador y lo tengo de buena fe y hubo un justo título, hubo, por ejemplo, un contrato de compra-venta, va a operar en cuánto tiempo yo me voy a transformar en el dueño de este computador. ¿Cómo? Perdón. Si yo tengo la posesión de un computador, y hubo buena fe y justo título, es decir, tengo la posesión regular de este computador. ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para que yo me transforme en el dueño, en el propietario de este computador? 2 años. 2 años. 2 años, sí. Si yo tengo la posesión de un vehículo, de un auto, ¿cuánto tiempo tiene que pasar para que me transforme en propietario del auto porque opere la prescripción adquisitiva? 5 años. Ah, no. 5 años. No, ¿El auto es bien mueble o inmueble? muebles, 2 años. 2 años, sí. Marcelo, en ese caso, por ejemplo, podría ser un bien inmueble, una casa que esté siendo arrendada y que después de ese periodo de arrendamiento se pueda dar una prescripción adquisitiva, o solamente corre como para la tenencia del objeto.
Claro, porque la posesión es la tenencia de una cosa con el ánimo de señor y dueño. Ah, La ya. posesión es la tenencia de una cosa con el ánimo de señor y dueño. El arrendatario no tiene el ánimo de señor y dueño, porque él reconoce la propiedad ajena, él reconoce que no es propietario. Por lo tanto, él no está teniendo posesión de la cosa. Él está simplemente haciendo uso de la cosa, pero no está teniendo posesión propiamente tal. Para tener posesión yo tengo que tener el ánimo de señor y dueño. Tengo que tenerla físicamente y además tengo que tener el ánimo de señor y dueño. Así lo define el artículo 700 del Código Civil a la posesión. Y por otro lado, la posesión irregular, que es aquella que le falta la buena fe o el justo título, o ambos, da lugar a la prescripción extraordinaria. La prescripción extraordinaria tiene un plazo de 10 años. Con independencia si se trata de un bien mueble o un bien inmueble. Si yo tengo la posesión irregular de una cosa, para poder hacerme dueño requiere el transcurso de un plazo de 10 años. Con independencia si es mueble o inmueble la cosa. Aquí no distingue el legislador. Bien. ¿Alguna duda respecto de la prescripción adquisitiva o usucapión? No. Bien. Continuemos entonces. El tercer modo de adquirir el dominio es la ocupación. La ocupación. El tercer modo de adquirir el dominio es la ocupación. La ocupación es el modo originario de adquirir la propiedad de bienes, pero fíjense, de bienes muebles. Es un modo de adquirir la propiedad de bienes muebles que permite déjenme reconfigurarlo. Es el modo de adquirir el dominio de cosas muebles, pero no tan solo de cosas muebles, sino de cosas muebles que no tengan un dueño anterior, que no pertenezcan a nadie o que hayan sido abandonadas. Es un modo de adquirir cosas muebles de cosas abandonadas o que no tengan dueño. Es un modo de adquirir el dominio de cosas muebles que bien pueden ser abandonadas o que no tengan dueño. Esto también viene de Roma, del derecho romano, y a las cosas que no pertenecen a nadie, es decir, a las cosas que no tenían dueño, se les denominaba res nullius, res nullius, res nullius. Esas eran las cosas que no le pertenecían a nadie, que no tenían dueño, y las otras cosas que se podían adquirir por medio de la ocupación eran las res derelictae. Acuérdense que derechos reales viene de la palabra res, que significa cosa en latín. O sea, el derecho sobre las cosas. Derecho real es derecho sobre la cosa. En ese caso, la ocupación permitía la adquisición de cosas, pero solamente de cosas abandonadas, o res derelictae, o cosas que no tenían dueño, como las res nullius. ¿Y cómo se podía adquirir por medio de la ocupación? Bueno, mediante la aprehensión material que el ocupante hace de esa cosa
que puede ser res nullius o res derelictae, con el ánimo de señor y dueño, con ánimos de dominio. Con ánimos de dominio. Por ejemplo, yo voy en la calle y me encuentro un celular abandonado. Me encuentro un celular abandonado. Y bueno, lo recojo, como miro a todos los lugares, veo que no hay nadie, lo recojo, realizo la aprehensión material de la cosa con el ánimo de dominio. Bueno, como no pertenece a nadie, me lo quedo yo. Y en ese caso, yo sería dueño de ese celular por haber operado un modo de adquirir el dominio que es la ocupación. Pero fíjense, la ocupación tan solo opera para cosas muebles que bien pueden ser abandonadas o que no pertenezcan a nadie. Si la cosa mueble pertenece a alguien o no estuvo abandonada, yo no puedo adquirir esa cosa por ocupación. Y tampoco puedo adquirir, y esto es muy importante, jamás puedo adquirir la propiedad de un inmueble por ocupación. La ocupación solamente opera respecto de bienes muebles. Por eso, los denominados ocupa, que eran aquellos sujetos que se aprendían de una casa, supongamos de una casa abandonada, no podían adquirir nunca la propiedad de esa casa, porque la ocupación no opera respecto de los bienes inmuebles, sino que solamente opera respecto de los bienes muebles. ¿Se entiende la ocupación? Sí. Bien. El siguiente modo de adquirir el dominio es la accesión. La accesión. La accesión, esta en realidad no tiene mucha importancia práctica, porque son pocas las situaciones en donde opera. Bien, pero bueno, la accesión es un modo de adquirir el dominio por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce, pasa a hacerlo de lo que ella produce, o de lo que se le junta a ella, o de lo que se le junta a ella. Es un modo de adquirir el dominio por el cual el dueño de una cosa pasa a hacerlo de lo que ella produce o de lo que se le junta a ella. Por ejemplo, yo soy dueño de un fundo en la precordillera y de un día para otro hay un aluvión. Hay un aluvión y ese aluvión, bueno, al moverse las tierras, la masa hídrica también, viene a modificar un poco la fisonomía, modifica un poco la estructura de mi terreno, de mi latifundio. Y en ese sentido, supongamos que me aumenta, digamos, la composición de mi terreno. Y en ese sentido yo sería también dueño de ese nuevo aumento producto de ese elemento natural que fue el aluvión. Es bien complejo imaginarse la accesión. A mí me costó cuando iba en primer año. Incluso intenté buscar una imagen en donde pudiese ejemplificarse eso, pero no encontré. Pero se da por lo general en situaciones en donde media un fenómeno natural. Por ejemplo, un aluvión, una abulsión, un desprendimiento de tierra. Pero insisto, no tiene mucha importancia práctica. Otro modo de adquirir el dominio es la sucesión por causa de muerte. La sucesión por causa de muerte. Yo puedo adquirir el dominio de las cosas al ser heredero, legatario, de un causante, de un sujeto que muere. Supongamos que mi padre fallece
y yo soy su único heredero, yo adquiero el dominio de las cosas que le pertenecían a él. Entonces, la sucesión por causa de muerte es un modo de adquirir el conjunto de bienes, derechos y obligaciones transmisibles. Es un modo de adquirir el dominio de los bienes, los derechos y obligaciones transmisibles de una persona difunta a sus herederos. O sea, los herederos adquieren el conjunto de bienes, derechos y obligaciones transmisibles del difunto o causante. Esa entonces también es otra forma de adquirir el dominio. Está definido en el artículo 951 del Código Civil. 951 del Código Civil. ¿Alguna duda con respecto a la sucesión? No. Ya. Y por último, el otro modo de adquirir el dominio es la ley. La ley va a operar en casos especialmente previstos por el legislador. La ley también puede ser fuente de derechos reales, pero solamente en los casos que lo establezca el legislador. Por ejemplo, tratándose de casos de expropiación. Cuando una ley de expropiación faculta al Estado a tomar posesión y hacerse dueño de determinados terrenos, se hace dueño en función o gracias en virtud a una disposición legal, la expropiación, la ley de expropiación. Entonces, ese sería otro modo de adquirir el dominio de las cosas, en donde no opera, fíjense, no opera la tradición, no opera la prescripción, no opera la ocupación, la sucesión por causa de muerte, la accesión, sino que opera la sola disposición de la ley. La ley dice exprópiese, y bueno, pasa a ser de dominio público. Hay otros ejemplos, como es el caso del artículo 250 del Código Civil, que establece el tema de la patria potestad y el usufructo legal de la madre o padre sobre los hijos. En ese caso, hay constituciones de derechos reales, que es un usufructo legal, que está dispuesto expresamente por la ley. Los padres tienen, como ustedes saben, respecto de los hijos no emancipados, tienen el derecho de usar y gozar los bienes de ese hijo. Pueden realizar el uso y el goce de los bienes del hijo. Y esa constitución del derecho real de usufructo no lo hizo un contrato, no lo hizo una tradición, no lo hizo la prescripción adquisitiva, sino que lo dispuso expresamente la ley. Bien, con eso entonces terminamos el tema de los derechos reales en términos generales. ¿Ya? ¿Alguna duda general respecto a los derechos reales? No. Bien. Entonces ahora vamos a analizar las preguntas que ustedes puedan tener respecto a su examen, a su prueba de partículas. Porque bueno, también podría seguir avanzando y lo que nos queda es ver el tema de la teoría de las obligaciones y los derechos personales, pero creo que no vamos a alcanzar en función del tiempo. Y quizás si tienen dudas sobre esto me la pueden hacer directamente, así que no voy a entrar en eso, y el día miércoles vamos a analizar esta materia en profundidad, en nuestra próxima sesión del día miércoles. Bien, así que pueden hacerme ahora presente todas las preguntas a propósito de su examen. Marcelo, yo te quería consultar cuál era la diferencia, porque la verdad no encuentro mucha diferencia entre el enriquecimiento sin causa y la lesión. Ya. Vamos bien.
voy a dejar de compartir esta pantalla. No sé cómo hacerlo. Bien. No sé. Ya, vamos viendo. El enriquecimiento sin causa, bueno, ambos son principios del derecho civil, ¿ya? El enriquecimiento sin causa dice relación con una prohibición que establece el derecho, y en particular el derecho civil, a que un sujeto se pueda enriquecer a costa de otro, siempre y cuando no haya mediado una causa legítima. Entonces, es una represión al enriquecimiento sin causa. Entonces, frente a los enriquecimientos que un sujeto pueda ser acreedor en función de otro sujeto, es decir, yo me enriquezco a costa de otro, pero siempre y cuando no haya una justificación válida, estaremos en presencia de esta figura y va a aplicar la represión a esta situación. Entonces, el derecho privado en general permite, y esto es de la naturaleza de una sociedad, el derecho privado permite el enriquecimiento de un sujeto a costa de otro, pero siempre y cuando medie entre ellos una justa razón. Por ejemplo, existe un contrato entre ellos. ¿Ya? Entonces, en caso en donde no exista una justificación a este enriquecimiento a costa de otro sujeto, opera este enriquecimiento injustificado, esta represión a esta figura, y va a aplicar una acción. ¿Ustedes saben cuál es esa acción? La indemnización. No, no es la acción indemnizatoria, es la acción restitutoria. La actio in reimverso, o la acción restitutoria. Esta acción restitutoria supone que el enriquecido sin causa, deba devolverle los bienes que adquirió a costa del empobrecido sin causa. Entonces, este enriquecido sin causa tiene que devolverle los bienes al empobrecido sin causa. Para que opere esta acción restitutoria, que es distinta a la acción indemnizatoria. Esta acción restitutoria deben concurrir cuatro requisitos. En primer lugar, que haya empobrecimiento de una parte. En segundo lugar, que haya un enriquecimiento de una parte. Empobrecimiento, enriquecimiento. En tercer lugar, que haya una causal directa entre ambos, que existe una causal directa entre que uno se enriqueció a costa del otro. Y el cuarto requisito es que no exista justificación a este enriquecimiento o empobrecimiento sin causa. Entonces, operando estos cuatro requisitos, aplica esa acción restitutoria en donde el enriquecido deberá devolverle los bienes al empobrecido. Esa es la figura de la represión del enriquecimiento injustificado. Por ejemplo, si yo le pago por error 10 millones a una cuenta corriente que no era a la que yo quería depositarle, me equivoqué, simplemente le puse un cero de más o le puse un número adicional. Este sujeto que se enriqueció a costa mío y en verdad no había ninguna causa legítima, tendrá que devolverme esos 10 millones. No se los puede quedar, porque operaría la figura de la represión al enriquecimiento sin causa. Ahora bien, el tema de la lesión, es el siguiente. Que tratándose de ciertos bienes y tratándose en particular de la compraventa de ciertos bienes, el derecho privado establece límites. Pero esto es una cuestión muy
muy singular, muy específica. Por regla general, el derecho privado no establece límites a los precios que uno pueda ponerle a las cosas, porque ¿qué principio opera? La autonomía de la voluntad. Exactamente. En virtud del principio de la autonomía de la voluntad, yo puedo ponerle el precio que quiera a las cosas. Si quiero vender mi vehículo, que en verdad cuesta 10 millones, lo quiero vender a 100 millones y alguien me lo quiere comprar, bueno, allá él, allá ellos. En virtud del principio de autonomía de la voluntad, lo puedo hacer. Sin embargo, respecto de ciertos bienes específicos que establece la ley, por ejemplo, los bienes inmuebles, el legislador establece límites. Establece límites. En particular, y el ejemplo más característico es la compraventa de bienes inmuebles. Para la compraventa de bienes inmuebles, no puede exceder el precio no puede exceder más allá del doble del justo precio, no puede excederse a más allá del doble del justo precio. Por ejemplo, si el justo precio es el precio de mercado, si la casa tiene un precio de mercado de 20 millones, yo no puedo venderla a más allá del doble del justo precio. O sea, yo no puedo venderla a 45 millones. Porque el justo precio es 20 y yo tengo un máximo el doble del justo precio. O sea, máximo puedo venderla a 40 millones. Pero si la vendo a 45 millones, opera esta figura de la lesión enorme. ¿Y qué significa eso? Que el contrato de compraventa de este inmueble va a adolecer de un vicio de nulidad. Y por tanto, posteriormente, el comprador, al darse cuenta que lo embargaron, puede ir a los tribunales a solicitar la nulidad de ese contrato. Y al solicitarle la nulidad del contrato, este va a dejar de ser eficaz y se va a tener que retrotraer todos los efectos hacia el pasado. Ahora también, la lesión enorme tiene una implicancia no tan solo como, no tiene una limitación tan solo respecto del precio máximo, sino que también tiene una limitación respecto del precio mínimo. La compraventa de inmuebles tampoco puede ser inferior a la mitad del justo precio. O sea, si la casa costaba 20 millones, no la puedo vender a menos de la mitad del justo precio. La mitad del justo precio serían 10 millones. Entonces no podría venderla a 8 millones. Si la vendo a 8 millones, ¿se están embarrando a quién? Se están embarrando al vendedor. Y en ese caso, el vendedor puede ir después a los tribunales y solicitar la nulidad de ese contrato. Y ese contrato entonces no tendría efecto. ¿Queda claro entonces la diferencia entre el enriquecimiento injustificado y la lesión? Sí, ahora sí. Muchas gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Marcelo, ¿Sí? estamos viendo las sanciones como alternativas a la nulidad cuando uno infringe una norma prohibitiva, que por lo general son, o sea, se declara un acto nulo cuando se infringe una norma prohibitiva. Entonces, dentro de las excepciones está lo de los fideicomisos sucesivos. Y la verdad, no entendí qué es un fideicomiso sucesivo y cómo se relaciona la sanción de la norma prohibitiva cuando uno no infringe con eso. Sí. Bien, la sanción a la infracción a determinadas normas va a ir variando dependiendo del tipo de esta. Por ejemplo, tratándose de las leyes prohibitivas, por regla general, la sanción, para ser específico, es la sanción de nulidad absoluta. Nulidad absoluta. ¿Ya? Eso se extrae del artículo 10 del Código Civil del 1466 y del 1482. Sin embargo, existen excepciones, como tú dices, que es la del artículo 745 y la del 769. Y bueno, las normas referidas al fideicomiso. El fideicomiso, voy a definírtelo de la siguiente manera. Voy a buscar el concepto específico. Durante todo tenemos que decir que el fideicomiso también es un contrato bien antiguo que viene de Roma.
y es aquel que genera, en virtud del cual una o más personas transmiten bienes, cantidades de dineros o derechos a la propiedad de otra persona, al fideicomisionario, así se denomina, el fideicomisionario. Para que este fideicomisionario administre o invierta los bienes en beneficio propio o en beneficio de un tercero. Entonces, en términos generales, lo que hace el fideicomiso es un contrato entre supongamos, yo y tú. Yo te entrego bienes para que tú los administres en favor mío o en favor de un tercero que nosotros dispongamos. ¿Ok? En ese caso, la sanción no va a ser la nulidad absoluta, sino que va a ser la sanción que disponga el artículo, no sé si el 745 o el 769. Pero lo que no se puede hacer es un fideicomiso sucesivo. Por ejemplo, que yo te imponga a ti, te entregue bienes para que tú los administres y tú a su vez esos mismos bienes se los entregues a otro fideicomisionario para que los administre y este a su vez se los entregue a otro fideicomisionario para que los administre. ¿Se entiende? Eso adolece de una sanción, de un vicio que merece una sanción. ¿Se entiende, no? Sí, sí, perfecto. Y por eso, como cuando hay una sanción, por eso se extingue la expectativa como de los demás fideicomisionarios, o sea, fideicomisarios, como que ya no, ellos ya no van a seguir como teniendo cierta posición sobre lo que yo les di, que me dieron, por así Claro, decirlo. Ah, exactamente, ya. la expectativa ahí se disuelve. Ahí los conceptos son fideicomisionista, creo, y fideicomisario. No, se me olvidan los nombres, pero son bien extraños. En todo caso, se lo van a ver con más detalle en el curso de Derecho Civil 4. Fideicomisionario. Bien. ¿Alguna otra pregunta? Marcelo, ¿te puedo preguntar Marcelo. otra? Ah, no, pero dale tú nomás. No, Después te dale, pregunto. dale. Dígame cualquiera. No. Ya, es que cuando se habla de las derogaciones orgánicas y o sea, perdón, de las derogaciones tácitas y las derogaciones expresas, dentro de las derogaciones tácitas está la derogación orgánica, ¿no? Las categorías son bien extrañas. Sí, que me confunden un poco. Ya. Entonces, la derogación orgánica no puede ser considerada derogación expresa porque como que reemplaza como contenidos generales como en conjunto. Entonces, según yo, cuando uno reemplaza eso, igual puede ser expresa porque es como mismo contenido que uno deroga, ¿o no? Bien. La derogación expresa es cuando directamente una ley señala deróguese esta anterior ley. Eso sería expresa, lo dice directamente, lo dice inmediatamente. Deróguese la anterior ley, tanto, 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 tanto. La derogación tácita, en cambio, se da cuando se impulsa una nueva ley que llega a ser incompatible con la anterior y la aplicación de una supone la negación de la otra. Entonces, una derogación tácita orgánica sería, por ejemplo, que el legislador mañana dictase, proclamase y publicase ya un nuevo Código Civil. Y no dijese nada más, se publica un nuevo Código Civil. Y en ese caso habría una derogación tácita orgánica del antiguo Código Civil. Pero en ningún caso dijo deróguese este Código Civil antiguo. En ese caso priman las leyes nuevas, ¿cierto? Claro, lex posterior derogat legi anterior. La lex Ya, a ver. posterior deroga la ley anterior. ¿Y siempre son como para cuerpos legislativos grandes la derogación orgánica? No puede, bueno, orgánica sí, por lo Ya, general sí, va a ser una ley completa, pero también pueden haber derogaciones parciales de un artículo del Código Civil, un artículo del Código Penal, y en ese caso ya no sería orgánica, sería individual, no sé cuál es el nombre que ustedes le dieran. ya, buenísimo. Claro. Muchas gracias. De nada. Marcelo, yo quería, es que tengo una duda muy grande con un
un fragmento de un texto de Barros. Entonces quería saber si me podía ayudar a entenderlo. Veamos si puedo, léemelo. Ya ves. Dice, A, derecho subjetivo y pretensión. Se ha visto el contenido de un derecho subjetivo se ha visto que el contenido de un derecho subjetivo no necesariamente coincide con la pretensión que el derecho reconoce a su titular para hacerlo valer en juicio. Bien. La pretensión es un elemento técnico, un elemento que ustedes van a estudiar en profundidad en el curso de Derecho Procesal. La pretensión es lo que yo pido al tribunal, es el nivel de satisfacción que yo solicito a un tribunal. Y claro, van a haber situaciones en donde mi derecho subjetivo no se va a acoplar absolutamente a la pretensión que yo puedo hacer valer en juicio, porque las pretensiones son el contenido de la acción, y la acción está expresamente dispuesta por la ley. Por ejemplo, si a mí me robaron, supongamos me robaron mi computador, yo puedo ejercer una acción civil y también una acción penal en contra de aquel ladrón. Pero esa acción no va a contener en términos absolutos todo el derecho que en general suponía el derecho de propiedad que yo tenía sobre el computador. O sea, no me va a generar la absoluta satisfacción de todo el tiempo que perdí por no haber tenido el computador, el daño psicológico que me produjo el robo en sí mismo. Pero en verdad ese tema es un detalle que no creo que vaya a ser preguntado en ningún caso. Las pretensiones entonces no siempre se van a ajustar absolutamente al derecho subjetivo en términos generales. Ya, bacán, gracias. De nada. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una última duda, perdón por preguntar tanto. No hay problema. Pero, estaba viendo lo de los efectos de la ley en el espacio y respecto a las leyes relativas a actos o contratos como este estatuto mixto que se da, cuando hay contratos que se celebran en el extranjero pero que igual pueden regir en Chile, mi duda es como, ¿qué pasa si en el caso de que un contrato que se celebre en el extranjero y que comienza a regir en Chile, pero que bajo el ordenamiento jurídico en el extranjero no es algo ilícito, pero en Chile es considerado ilícito como alguna parte de ese acto, igual produce efectos en la legislación chilena, porque para que produzca efectos como que tiene que ser considerado legítimo bajo el ordenamiento jurídico, entonces como que me produce como duda eso. Va a depender de la magnitud de esa disposición. Si esa disposición, digamos, cuestiona los principios básicos en virtud de los cuales se sustenta el sistema chileno, se va a derogar tácitamente esa disposición, no va a tener ningún efecto en Chile. Por ejemplo, si va en contra de la moral, el orden público, las buenas costumbres, no tendría efecto. Supongamos, yo celebro un contrato de matrimonio homosexual en Argentina con otro sujeto. Llego a Chile con ese contrato de matrimonio, ¿y va a ser válido ese matrimonio en Chile? Y la respuesta es no. No debería. No va a ser válido en Chile, porque en Chile no se reconoce el matrimonio entre sujetos del mismo sexo. Y en ese caso no se me va a reconocer ese matrimonio, a lo más se me va a reconocer como un acuerdo de unión civil, que tiene efectos distintos al matrimonio. Entonces la respuesta es que no. Si es que existe una disposición que en otro país es válida, pero en nuestro país cuestiona los pilares en virtud de los cuales está sustentado el ordenamiento jurídico chileno, se derogaría tácitamente, no tendría efecto. Perfecto. Muchas gracias, Marcelo. Te pasaste. De nada. ¿Alguien más? Aprovechen de hacer todas las preguntas porque yo creo que va a ser la última instancia antes de su prueba. En todo caso, vamos a tener la sesión del día miércoles a la 1:40 como todos los miércoles.
para las personas que vayan a tener su examen en la tarde. ¿Alguien más? Bien, si no hay más preguntas, dejémoslo hasta acá entonces. Espero que hayan resuelto algunos elementos que les sean útiles para su examen del día miércoles. Así que bueno, ojalá que les vaya muy bien a todas y a todos. Y cualquier cosa, si tienen una duda de último minuto, pueden hacérmela sin ningún problema por el grupo de WhatsApp, ¿ya? Así que eso, que les vaya muy bien y tengan una buena jornada de estudio. Adiós. Muchas gracias. Que estés bien. Gracias. Chao, gracias. Todo, Marcelo, gracias. Chao, chao. Muchas gracias, Marcelo. Que estés bien. Igual.